Buenos días, mi nombre es Natalia Costa y Coromina. Soy educadora de cambio climático con formación de la Universidad de California en Berkeley y también trabajo en finanzas para la mitigación y adaptación al cambio climático. En este vídeo vamos a centrarnos en la intersección entre cambio climático y la industria vinícola y vitícola. Concretamente, hablaremos de las acciones que los cultivadores y bodegas pueden tomar para reducir su impacto climático. El primer paso en este trayecto consiste en comprender las fuentes de nuestras emisiones, ya que no podemos reducir si no sabemos de dónde provienen actualmente las emisiones. Aquí hay dos gráficos que nos muestran las emisiones para la industria del vino. El primero, en la izquierda, es de la Asociación Internacional de Bodegas para la Acción Climática, la IWCA. En este gráfico nos muestran las emisiones que diferentes miembros de la IWCA han reportado y fue publicado en 2023. La muestra de este estudio comprende bodegas de todo el mundo. La clasificación de emisiones en este gráfico es lo que se llaman alcances. Esta clasificación bebe del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, el marco con más reconocimiento a escala mundial de cómo medir y reportar emisiones. El alcance 1 se refiere a todas las emisiones directas de una empresa. Por ejemplo, si tiene un tractor en propiedad o si utiliza fertilizantes en su tierra. El alcance 2 se refiere a aquellas emisiones indirectas que provienen de la compra de electricidad. Y el alcance 3 cubre todo el resto, tanto en la parte de arriba de la cadena de valor, por ejemplo, el vidrio para las botellas de vino, como después de que el producto salga de la planta de producción, como por ejemplo el reciclaje o gestión de los desechos. El segundo gráfico, el de la derecha, nos muestra una evaluación del ciclo de vida del vino, encargada por la Alianza de Cultivo de Vino Sostenible de California, la CSWA, en 2011. El perfil de emisiones que muestra es representativo de la industria vinícola de California en su conjunto. Este segundo gráfico es más simple en tanto que las categorías se han adaptado directamente a la industria del vino que nos ocupa: el viñedo, la bodega, el transporte y el envase. A continuación, vamos a comparar estos dos gráficos entendiendo que no son exactamente comparables, ya que representan periodos de tiempo con una década de diferencia y dividen las emisiones en diferentes categorías. Empecemos por las emisiones en el viñedo, concretamente en la tierra. Hay tres cosas que podemos hacer para reducir emisiones en lo que afecta directamente al viñedo, o en otras palabras, tres cosas sobre las cuales hay control directo. La primera son los fertilizantes. La mayor parte de emisiones en esta subcategoría comprenden el gas de efecto invernadero óxido nitroso, N2O. Tal y como hemos aprendido en los otros vídeos, el óxido nitroso se produce cuando las bacterias en el suelo consumen nitrato a través del proceso de desnitrificación. También reiteramos que el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero increíblemente potente. Molécula por molécula, su potencial de calentamiento es aproximadamente 300 veces más que el del CO2. Recordarás también que este proceso ocurre de todas formas, con o sin presencia humana. Pasa de forma natural, pero también con la aplicación de fertilizantes, ya sean orgánicos o convencionales. Por lo tanto, si queremos reducir emisiones en esta parte del gráfico, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera, cuanto más saturados estén los suelos, más probable es la emisión de óxido nitroso, porque las bacterias en la tierra y los viñedos ya tienen suficiente, y el exceso se pierde en forma de emisiones. Por lo tanto, si aplicamos menos fertilizante pero más a menudo, podemos reducir emisiones de N2O. Y la segunda, aquellos cultivadores de tierra quienes se adhieren a las recomendaciones de su análisis de brizna y pecíolo, sin agregar el típico un poco más por si acaso,
también verán reducciones en sus emisiones. Mirando los dos gráficos, hay algo que a lo mejor te habrá sorprendido. Estas emisiones son para un gráfico solo el 4% y por el otro el 17%. ¿Qué causa que estos perfiles de emisiones sean tan diferentes? La respuesta radica que para el gráfico de la IWCA, las emisiones de la compra de otras uvas están en otra categoría, el alcance 3, ya que son de otro viñedo, mientras que las de la CSWA quedan reflejadas en el mismo viñedo. Brevemente, la cantidad de emisiones son las mismas en ambos estudios, pero se contabilizan en diferentes partes. La segunda forma a través de la cual se puede reducir el impacto climático dentro del alcance 1 es a través de este 7% de uso de combustibles fósiles. La solución consiste en electrificar los vehículos de la empresa, montacargas, tractores, etc. Farming equipment that's charged using electricity, not diesel fuel or gasoline. I could say that that's the shape of things to come, except it's already here. So here it is in 2023, and farming equipment has gone electric. Now, this takes time. These electric tractors cost money. They're new and unfamiliar in some ways, but also very familiar in some ways. An electric tractor has a lot of the same advantages as an electric car. Compared with, in this case, a diesel-powered tractor, it doesn't have most of the parts that you'd find in a traditional, conventional diesel-powered tractor or any other piece of farming equipment. There's no radiator, there's no water pump, there's no fuel tank, there's no fuel pump, and on and on and on. What there is an electric motor powered by a lithium-ion battery, just like an electric vehicle. Operations like you see behind me are a perfect use of electric vehicles. These forklifts that are moving pallets of empty bottles and filled bottles going into and out of a bottling line at a winery are absolutely perfect use of electricity to power forklifts. Why is that? Forklifts don't go very far. They stay inside a warehouse or just outside a warehouse, moving goods that are too heavy to move by hand. Meaning, unlike an electric car that might go 300 miles in a day, or an electric tractor that might go 5 miles in a day, a forklift doesn't go very far at all, maybe a quarter of a mile of distance per day. And the result of that is that it's never very far from a charging station. So expect to see not just electric cars on the roads and electric tractors in the field, but things like electric forklifts and other factory and warehouse equipment more and more in the coming years. La tercera forma de reducir su impacto climático es mantener su propiedad verde. Es decir, cuanta más vida vegetal haya en su tierra, más carbono se estará sacando de la atmósfera mediante la fotosíntesis. Un metaanálisis de 50 estudios destaca justo este hecho. El análisis concluye que los viñedos que dejan los cultivos de cobertura almacenan más carbono en el suelo. A continuación, nos centraremos en otras acciones que podemos tomar para reducir emisiones en el viñedo, concretamente en la energía o alcance 2. Dependiendo de las fuentes de nuestras emisiones y área geográfica, implementaremos diferentes estrategias. Por ejemplo, en el condado de Napa, California, tenemos la suerte de que nuestra mezcla de energía predeterminada, MCE Light Green, es aproximadamente un 60% renovable. Sin embargo, podemos hacerlo aún mejor cambiando a un 100% de energía renovable. Una de esas opciones es cambiar a PG&E Solar Choice y otra opción es optar por MCE Light Green a Deep Green, que es 100% renovable. Con MCE Deep Green, PG&E continúa entregando y facturando por electricidad.
el aumento esperado en el costo es pequeño, del 1 al 3%. En este gráfico de MCE vemos un aumento esperado del 2,4% para su cliente residencial promedio. La energía solar en el lugar, es decir, en el mismo viñedo, es otra manera excelente de reducir su impacto climático. Solar arrays like this are going to become much more commonplace as the years go by. And the reason for that is simple. Energy, you see, is free. It comes from the sun. You don't have to pay for the energy coming in from the sun. You do have to pay for the solar panels and the inverters and the cabling and all that sort of thing. But the energy itself is free. This large array, as you might guess, is also powering a large facility, specifically a winery in Napa County, California. And wineries have huge electricity demands for chillers and all kinds of equipment over the course of a full year of operation. But the real advantage of solar panels like this is that you now know your cost to the local electric utility will be dramatically reduced. There's also a little bit of operational maintenance that's required. You have to wash the panels a few times a year to get off dust and pollen and things like that. But if you live in a part of the country that gets rain on a regular basis, that'll do most of that job for you. And then the panels just sit there and produce electricity more or less indefinitely. In all likelihood, a large array like this that would have been expensive, some millions of dollars, will probably be used for more than 30 years because the operational costs are close to zero, the capital costs get paid off, break even relative to purchasing electricity might be as short as 5 years, might be more like 7 or 8 years, depending on tax incentives, but after that, produces electricity indefinitely for free. Además, si también se instala almacenamiento de baterías, puede agregar el beneficio de la resiliencia de la red. Finalmente, nos centraremos en el alcance 3. A través del alcance 3 nos damos cuenta de que las medidas que una bodega toma pueden afectar las emisiones de otra. El ejemplo clave es el que vimos antes con la compra de uvas. Pero también hay otros ejemplos, como las botellas de vino en sí o el transporte. Comprender de dónde vienen específicamente sus emisiones es esencial para implementar medidas significativas y efectivas que muchas veces requerirán colaboración. Por ejemplo, permitir el trabajo desde casa, dar incentivos para trayectos compartidos, cambiar a un horario de 4 días de trabajo de 10 horas, compostar para evitar emisiones de metano e implementar circularidad en el campo, o reducir el peso de las botellas de vidrio para mitigar emisiones de CO2 en el transporte. Todas estas acciones derivan en más o menos cantidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria del vino. La lista de acciones que cada uno de nosotros puede tomar es larguísima y lo más importante es actuar con la ciencia como guía y tener conocimiento de las fuentes de nuestras propias emisiones para poder actuar con conocimiento de causa. Considerando que el mundo superó el 1,5 grados de calentamiento en 2023, necesitamos acciones significativas e impactantes para mitigar los impactos más fuertes y continuados. Debido, pero, a que cada viñedo es único, ahora dejo en sus manos averiguar qué puede hacer en sus propias operaciones.